Buen día. Segundo Congreso Iberoamericano de Salud Mental. Referentes imaginarios circunstanciales en pospandemia. La investigación que les voy a presentar se titula Factores protectores de la salud mental y la violencia psicológica en la familia. Mi nombre es Rosa Daisy Zamudio González. Soy doctor honoris causa otorgado por calidad educativa de la OIC. Candidata a doctora en pensamiento complejo, magíster en educación, especialista en gerencia de recursos humanos, especialista en educación con énfasis en procesos psicopedagógicos, psicóloga de profesión, profesor titular de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, docente investigadora, líder del grupo de investigación del programa de psicología. Asesora de proyectos de investigación de pregrado y posgrado, ponente y conferencista en varios eventos nacionales e internacionales. Introducción. Primero que todo, yo voy a definir el concepto de familia y el porqué la importancia de la familia en el contexto educativo. De ahí que el rol del que desempeña la familia en el proceso de educación de los niños es importante debido a que esta familia hace parte de la escuela y donde deben trabajar en conjunto para garantizar un proceso de aprendizaje. De León, 2011. Como lo afirma Matt, en el 2020 se presentaron entre el 20 y 30 de agosto delitos de género, una cifra, si nosotros podemos decir, alarmante. De 24.854 mujeres y menores de 18 años fueron víctimas de abuso sexual. ¿Qué podemos decir de Colombia? Colombia se ha caracterizado como uno de los países más violentos en Latinoamérica debido al conflicto interno que se ha presentado a lo largo de los años. Al igual que en todo el mundo, la pandemia del COVID-19 fue la causante de las cifras del abuso, que el abuso familiar aumentara. Ese abuso, que fuera psicológico, físico, verbal, patrimonial, económico. Todos los abusos que nosotros podemos conocer que se presentan dentro de la familia. Además, ¿qué podemos decir? Que las conductas violentas, las relaciones de pareja, pueden presentar conductas que transgreden la salud mental y el estado emocional de las víctimas. Dichas conductas violentas vulneran en su mayoría los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a disfrutar de una buena salud mental, a la integridad personal y a la libertad y dignidad. Donde se ha afectado esa dinámica familiar y ha aumentado la violencia dentro del hogar. En este sentido, ¿qué podemos decir? En algunos casos, la ausencia de padres conllevó al maltrato, en donde no se establecían normas dentro del hogar, donde las familias en algunos momentos llegó a una descomposición dentro de sus miembros que la conformaban, donde se pudo evidenciar la violencia. El diario El Tiempo en el año 2015 publicó un artículo en donde se presentaba una crisis fuerte dentro de la familia, una crisis causada por problemas de seguridad, donde se logró identificar todas esas problemáticas que se presentan dentro de este grupo. Rodríguez y Parada, en el año 2006, hablaron del sistema
de un sistema conformado por un grupo de personas y llamado familia, donde dentro de ese sistema se establecieron normas y principios, o donde se deben más bien establecer esas normas y principios para vivir y mantener una convivencia sana, es decir, unos procesos psicosociales en donde se pueda llegar a una sana convivencia. Como objetivo de esta investigación, quiero aclarar que esta investigación se llevó a cabo, la realicé con un grupo de estudiantes del programa de psicología. El objetivo general fue el de identificar los factores protectores y la violencia psicológica en la familia. Los objetivos específicos que tuvimos en cuenta para el desarrollo de la investigación fueron: el primero, describir las formas de violencia que se presentan en la familia y determinar el aumento de los casos de violencia durante la pandemia del COVID-19. A continuación voy a presentar el marco teórico o la contextualización de la investigación. Como lo dije anteriormente, la familia es considerada un sistema donde está compuesto por un conjunto de diversos aspectos que se relacionan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? De que cada uno de los miembros tienen unos elementos importantes que ejercer dentro de su grupo familiar. Ese grupo familiar, compuesto por mamá, papá, hijos, tíos, abuelos, es decir, la manera como está conformado ese sistema llamado familia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza, causando así lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, en su definición, no solo tuvo en cuenta los daños psicológicos que se puedan presentar. Sin embargo, es importante considerar que los daños psicológicos que se presentan generan otros tipos de violencia, ya sea la violencia física, la violencia verbal, la violencia económica o la violencia sexual. Según Goyeneche, en el 2013, definió la violencia intrafamiliar como aquella agresión que se lleva a cabo hacia un individuo, ya sea de forma física o psicológica, por uno o más miembros de la familia. Voy a entrar a definir unos conceptos importantes de 3 aspectos diferentes a nivel internacional, nacional y regional. En este caso, tener en cuenta a la UNICEF. En el año 2000 definió la violencia intrafamiliar manifestando que la violencia no conoce fronteras. La tasa más alta de mujeres y menores pertenecen a grupos indígenas, inmigrantes, víctimas del conflicto armado, niñas y ancianas. Sin embargo, lo que da pie a que el Estado y las leyes no intercedan es el silencio de las víctimas. En este sentido, es porque las víctimas no denuncian, no recurren a los diferentes estamentos públicos para denunciar la problemática que se presenta dentro de su familia. Sin embargo, existe variedad de factores que dan paso a esto. La dependencia socioeconómica, la desigualdad de género, hasta las religiones se pudo encontrar o lo manifiesta la misma UNICEF. El consumo de alcohol y estupefacientes y la superioridad del varón, en donde es como ese significado fuerte o ese significado de violencia
hacia la mujer y hacia los hijos. Hernández, en el 2013, definió la violencia intrafamiliar manifestando que ocupa el segundo puesto en los delitos en Colombia. En el año 2020, donde se presentó y se inició y donde tuvimos un año de crisis causada por la pandemia del COVID-19, se presentaron 68.230 casos. El 65.58% pertenecía a violencia de pareja. Es decir, en este sentido, si lo podemos nosotros entender, fue uno de los más altos, donde los niños tuvieron que presenciar actos de violencia dentro de su hogar. El 14.23%, violencia a niños, niñas y adolescentes. El 18.20% a otros integrantes de la familia. Y el 2% pertenecía a violencia contra adultos de la tercera edad. Con relación a estos datos, esta violencia también es causa del consumo de alcohol y estupefacientes. Sigüenza, de aquí en el departamento, en este caso en Villavicencio, los casos de violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia ocasionada por el COVID-19 aumentaron en un 142%. Esto es lo que se llegó a conocer durante todo el año, de acuerdo a las denuncias que hicieron las mujeres en las secretarías de la mujer, tanto departamental como municipal. Esto debido al confinamiento. Como lo podemos apreciar, aumentó más que en el año 2019, porque prácticamente la pandemia comenzó, y repito, en el año 2020. Aquí voy a definir ese tipo de violencia psicológica. ¿Cuál es su concepto y cómo se manifiesta? En algunos casos nosotros no entendemos o no llegamos a comprender de una manera lógica el por qué la violencia psicológica o cuándo se puede presentar una manifestación de violencia psicológica. Según Díaz, Lobin y Rivera, definieron la violencia psicológica como cualquier acto, verbalización u omisión que busca dañar la estabilidad psicológica y emocional de una persona. Esta puede presentarse mediante el abandono, la negligencia, la celotipia, la devaluación, la marginación, la indiferencia e infidelidad. Incluye mecanismos de control y de comunicación que atentan contra su integridad psicológica, su bienestar, su autoestima o su consideración tanto pública como privada. A continuación me voy a permitir presentar algunas manifestaciones de la violencia psicológica. Como ustedes pueden observar, hay una gran variedad y creemos o de pronto a nivel social se nos ha hecho entender que no todo es violencia psicológica, pero sí vemos que se puede manifestar ante una persona esa violencia, sobre todo en este caso, donde más podemos decirlo que del hombre hacia la mujer están las críticas destructivas, los insultos, las burlas, las descalificaciones, los gritos, los desprecios, las humillaciones, interrogaciones continuas, prohibición y control de los espacios privados, amenazas, es decir, con herir a seres queridos, con terminar la relación, con retirar los ingresos. Donde al retirar los ingresos, ahí podemos hablar de otro tipo de violencia, como la violencia económica o la violencia patrimonial. Y muchas
manifestaciones que ustedes pueden observar dentro de esta presentación. Pero ¿cuál es ese ciclo de violencia? De acuerdo ahí las referencias que ustedes pueden observar, y su palabra lo dice. Es un ciclo que no tiene salida. ¿De qué manera se inicia? En el primero se inicia con tranquilidad, el segundo es ansiedad, el tercero es pánico y vuelve otra vez a esperanza. Y continúa el ciclo. Así algunos diálogos que ustedes observan ahí dentro en la pantalla. ¿Qué puede pasar en cada uno de estos ciclos? Iniciando por la tranquilidad o al mismo tiempo terminando por la tranquilidad. Si lo vamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, igualmente. Ese es el ciclo de la violencia. Fases que se presentan en la violencia psicológica. La primera fase es el clima de tensión. El agresor se enoja, tiene miradas amenazantes, la víctima hace todo lo posible por bajar la tensión. Se considera culpable, cree que es cierto lo que le están diciendo, de ese agresor la minimiza de tal manera que la haga sentir culpable. Agresión o crisis, se usa ya la violencia. Esa violencia en donde, así como hemos escuchado en algunos medios de comunicación, en donde es que usted no sirve para nada. Es que usted que va a estudiar si usted ya está vieja, está cansada, ya no, ¿cómo puede llegar a estudiar? Se está agrediendo y causando crisis en la persona víctima. Justificación. El agresor justifica su comportamiento por elementos fuera de control. Pero no, es que usted hace que yo la grite, usted hace que yo le pegue, usted hace que yo la trate mal. Siempre. Victimizando a su víctima. Pero llega la reconciliación. El agresor se arrepiente, pide perdón, la víctima cree en su arrepentimiento y sigue el ciclo. Mire, estas son fases de esa violencia psicológica. De ahí que la violencia psicológica sea considerada como la violencia más fuerte en los tipos de violencia. A mi modo de ver y de acuerdo a todo el análisis estudiado, la violencia psicológica conlleva la violencia sexual, conlleva la violencia física, conlleva la violencia económica patrimonial. Inicia todo este ciclo de violencia en términos generales con la violencia psicológica. Y continúa el ciclo. Marco legal. Ley 51 de 1981, por medio de la cual es aprobada la Convención sobre la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación contra la mujer. La Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas con el fin de prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Ministerio de Justicia, 2012. Está la Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta ley es la que más se rige o en la que más se está teniendo en cuenta porque en ella se encuentran definidos los diferentes tipos de violencia. Y el decreto 652 del 2001, por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996, reformada parcialmente por la Ley 575 del 2000, también del Ministerio de Justicia, es decir, que reglamenta la ley segunda que acabo de mencionar.
La metodología de la investigación partió de un enfoque cualitativo, fue una investigación cualitativa totalmente, es de un paradigma histórico hermenéutico e interpretativo. La población fue un muestreo no probabilístico, se trabajaron con 10 mujeres y niñas entre 15 y 49 años. Esta información se recogió en la Secretaría de la Mujer, la Secretaría Municipal. La técnica de recolección fue a través de una entrevista semiestructurada. El software utilizado fue el Atlas-T, en donde se pudo manifestar o presentar unos resultados de acuerdo a la interpretación en las entrevistas realizadas y las narrativas de las mujeres. Como conclusiones, podemos llegar a concluir que la violencia intrafamiliar se debe a múltiples factores que inciden en gran medida, entre los que se encuentran factores individuales, sociales, políticos y comunitarios. Un factor de riesgo genera un determinado impacto en la probabilidad de que un sujeto se comporte de forma violenta o que por el contrario sea víctima. Esto es definido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El abuso psicológico se evidencia cuando hay una descalificación del otro y se imponen ideas o deseos, como lo hemos podido observar o como lo hemos podido entender de acuerdo a todo el desarrollo de esta investigación, en donde eso fue lo que pudimos encontrar, de cómo el abuso, violencia o maltrato psicológico fue el más fuerte y la manera como se descalifica, así como lo vimos en las manifestaciones que se presentan cuando hay una violencia psicológica. Con respecto a la pandemia, los casos de abuso o violencia intrafamiliar se incrementaron durante la pandemia. También lo encontramos en las estadísticas mencionadas con anterioridad. El riesgo de violencia intrafamiliar debido al incremento del tiempo que pasaba la víctima con su victimario, además del estrés generado ya sea por las pérdidas económicas o las pocas oportunidades laborales, la cual profundiza la vulnerabilidad de la persona, repercutiendo así en mayores niveles de dependencia y un incremento en el ciclo de violencia, en este caso de violencia psicológica. Estas son algunas de las referencias bibliográficas para poder llevar a cabo el estudio. Muchas gracias.